Seguimos acá en Mañana en Directo. 9 años ya han pasado de la puesta en marcha del Transantiago. Bueno, y aprovechando el próximo proceso de licitación de buses, desde el Ministerio de Transporte anunciaron ya un nuevo plan de participación ciudadano, esto con el fin de rediseñar el servicio. A ver, queremos conocer cuáles son los desafíos, falencias del sistema, y para eso conversamos con la ex subsecretaria de Transportes, Gloria Juta, que le damos la bienvenida por estar junto a nosotros. Y que ha seguido todo esto bastante de cerca este proceso, porque participó de algunos estudios, en fin, anteriores a que el Transantiago la consultaron, de hecho, usted, en algún minuto. Sí, así que tiene conocimiento de sobra. A ver, la pregunta para mí, por lo menos, claro, ¿esto se puede rediseñar o aquí es mejor agarrar la escoba, un par de palas, meter toda la basura a la basura y se acabó, partir de cero? ¿Qué hay que hacer acá? A ver, buenos días, muchas gracias por invitarme. Y efectivamente yo he acompañado el sistema y le tengo cariño ya a esta altura. Cariño, o sea, hasta el igual. ¿Ah? Le tiene cariño. Igual, porque a pesar de los dolores de cabeza, veo que ha sido un sistema que ha tenido muchas dificultades, sin embargo es capaz de movilizar a una cantidad de pasajeros que es bien importante a nivel mundial. Son pocos los sistemas que movilizan efectivamente una cantidad de pasajeros como lo que se moviliza aquí en Santiago. Yo creo que pensar en borrón y cuenta nueva es una mala estrategia. Lo que uno tiene que pensar es cómo vas adaptando el sistema a lo que las personas esperan, y también tienes que controlar las expectativas. Cuando uno abre estos procesos y ofrece mucho, está obligado a cumplir mucho, y puede ser que el sistema no tenga fallas tan fundamentales y sea capaz de movilizar a muchos millones de personas todos los días, y sin embargo tiene una percepción muy negativa porque lo que uno ofreció era sobredimensionado. Y mi preocupación tiene que ver un poco con lo que se está generando ahora respecto al nuevo sistema. Pero generemos, y justamente yendo a eso, separando un poco aguas, porque una cosa es lo que usted señala muy bien en términos de que el sistema transporta una gran cantidad de gente. El sistema transporta, funciona, está en la calle, bien, mal, ha ido mejorando, pero transporta. Para muchos quizás mejor que lo que había con la micro amarilla, pero no lo que se esperaba. Ahí está. Pero está la otra parte, que es el tema económico. El hoyo que genera año tras año, y que de hecho han salido hasta gráficas que se pueden construir con lo que de aquí hasta el 2022, que es la proyección, se podrían construir más de 13.000 retenes, comisarías de carabineros, como 40 y tantos hospitales, que son como 3 por región, en fin, la cantidad de dinero que esto significa, entre comillas, como pérdida para el Estado chileno es tremendo, y más encima a través de muchos procesos de subvención, que el pasajero paga 600 y tantos pesos por pasaje, más por impuestos, por otro lado termina pagando igual el sistema a través de subvenciones. ¿Cómo hay una forma de zanjar ese tema económico en particular, y de ahí nos vamos al tema del funcionamiento con las personas de Transantiago? Yo creo que una parte de esto es inversión, otra parte es pérdida. ¿Por qué? Porque Transantiago, en contraste con otros mecanismos donde uno dice esto es un subsidio a la tarifa, desde el inicio partió con déficit, o muy pronto partió con déficit, y el subsidio fue a tapar el déficit más bien, más que a responder a una decisión explícita de subsidiar una parte de la tarifa. Efectivamente, se calculaba el subsidio como para que cuadraran las cuentas. Entonces eso, exactamente, y eso es muy negativo, porque lo que empieza a hacer es que tapa también mucha ineficiencia. Es muy distinto cuando uno dice, yo voy a dar este sistema con este estándar, me va a costar tanto. Si yo todo eso se lo cargo a los pasajeros, me va a costar 1.000, pero yo quiero que el pasajero no pague más de 700, sé que esos 300 van a cubrir unas ciertas cosas. Cuando es al revés, y yo digo, le voy a cobrar 600 a todo evento, y lo que me cueste lo voy a rellenar, lo que empieza a pasar es que hay ineficiencias, por ejemplo, de las empresas que se traspasan a ese costo, y uno empieza a rellenar y a rellenar y a rellenar sin límite, cubriendo muchas cosas que no tendría por qué ser costo del sistema. Sin ir más lejos, cuando uno habla, por ejemplo, del beneficio de la tarjeta estudiantil uno podría pensar también que es un beneficio social y que el Estado está dispuesto a financiar, y que eso ocurre en muchas partes del mundo, en la tercera edad y muchos más tienen este beneficio, pero no es un costo del sistema.
No entra dentro del subsidio que uno tendría que darle al sistema. Es un beneficio a las personas porque por su condición o de estudiante o de adulto mayor el Estado decide darles un apoyo para que puedan vivir mejor. Pero esas cosas, cuando se empiezan a mezclar con costos del sistema, empieza a distorsionarse todo. De manera que el análisis se hace bien difícil y cuál es el real costo del sistema empieza a ser una cosa media nebulosa. Y eso es lo peor que puede pasar porque el subsidio entonces empieza a no tener fin. Y estando en ese escenario, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si está por una etapa que puede ser crucial, donde viene una etapa de nuevas licitaciones, donde se habla de una reestructuración del sistema y donde es la gran oportunidad para cambiar un poco las cosas o mejorarlas. Sí. ¿Por dónde podrían ir las líneas de mejoramiento en términos de que ese hoyo que lleva el Transantiago y que trae año tras año económico, de alguna forma se amortice o disminuya? Es difícil que cueste menos, a menos que uno tome estas decisiones como por ejemplo que estos ítems de costos que son ahora parte del sistema empiecen a ser beneficios sociales y no sean parte del sistema. Que igual son fondos fiscales, pero desde el punto de vista de la administración de este sistema deberían estar separados. ¿Qué es lo mejor? Uno no podría pensar en una reestructuración completa. Tenemos una cantidad enorme de recorridos y están cubiertas todas las zonas razonablemente, de manera que no se me ocurre a mí cómo podríamos reestructurar el sistema, inventar algo nuevo. Sí se puede mejorar la calidad de servicio. Y es lo que las personas esperan que su tiempo sea mejor invertido. Por ejemplo, enfatizar la construcción de infraestructura dedicada. Santiago es una ciudad que va a tener dentro de pocos años del orden de 7,5 millones, 8 millones de habitantes, con una cantidad de autos grande, con una infraestructura que es la que tiene y que tiene que seguir evolucionando. Si los buses no tienen prioridad, van a circular a la misma velocidad promedio que el resto del sistema. Y eso los hace menos atractivos. De manera que como estructura, probablemente la prioridad de los buses sea una de los focos en los que deberían apuntar. Prioridad física, digamos, de circulación. Pero mientras uno mantenga el esquema de prioridad física de circulación con esas prioridades en las pistas de la derecha, hay problemas técnicos de los virajes a la derecha que impiden la continuidad a una velocidad uniforme de esos recorridos. Entonces hay temas técnicos que son bien complejos de resolver, porque cambiar a la pista izquierda implica corredores centrales, buses con puerta a la izquierda, que eso es lo único que permite la continuidad y la seguridad del viaje. Ahora, ¿por qué habría que generar toda una infraestructura especial para el sistema de transporte? Se lo pregunto desde quizás la ignorancia uno de no conocer las partes técnicas, pero ¿por qué habría que invertir tanto en infraestructura cuando, por ejemplo, hay otros países mucho más avanzados en todo aspecto cultural, tecnológico, en fin, como por ejemplo Reino Unido, Inglaterra, Londres? Vamos a Londres, sí, donde los buses, el sistema funciona perfecto. Muchos de los buses transitan por las calles como cualquier automóvil, a velocidades reducidas, donde todo es cronológicamente bien diseñado y donde nadie prácticamente se queja del sistema. ¿Qué diferencia hay entre sistemas de transportes como el de Londres, por ejemplo, que lleva años de desarrollo, no hay que discutirlo, con lo que nosotros podríamos llegar a tener en Santiago, que también son ciudades que también tienen millones de habitantes? Es cierto, hay un sistema de metro mucho más grande que el nuestro, pero ¿por dónde pasan las grandes diferencias que hacen que Transantiago hoy en día se tenga que transformar en una u otra vía? Si uno es pasajero en Santiago y es pasajero en Londres, y yo trabajé 12 años en una empresa inglesa, así que viajé mucho como pasajera de bus en Londres. Es que es bueno tener esa referencia. Hay grandes diferencias, salvo los buses rojos, salvo que uno tiene información de las horas de pasada. Que están limpios y que no están rayados. Pero no es en un 100%. Uno sabe que los buses vienen aproximándose, pero con información similar a la que uno puede tener aquí. Hay un montón de aplicaciones y uno puede saber más o menos a qué hora viene el bus y planificar su viaje. No son grandes diferencias esenciales. En Londres el sistema no funciona con corredores especiales. Tiene prioridad, tiene pistas prioritarias que son pintadas de rojo, pero no es 100% prioridad. De manera que uno podría decir voy a instalar el sistema de Londres y sería bastante parecido a lo que tenemos acá. Hay otros sistemas que tienen diferencias, no sé, en Bogotá con los corredores exclusivos. Esa es una decisión bien fundamental en el diseño. Y cuando uno habla del futuro Transantiago, esa es una decisión clave que hay que tomar. O vamos por un sistema más convencional de buses
donde se organice la flota de manera que con buses de un cierto tamaño uno garantice una buena frecuencia, que los buses sean bastante flexibles y ágiles para movilizarse dentro del tráfico, y se les da cierta prioridad en las calles que ya existen, y se les da, por supuesto, que ventajas de circulación, que es la ventaja que tiene Londres. Londres tiene metro y tiene una muy buena red de metro. En ciudades grandes el transporte masivo es muy importante y se complementa también con los buses. Y la gran diferencia probablemente tiene que ver con el trato que uno recibe, con la forma de conducción, con el estándar y el control que se hace sobre los buses. Yo creo que tiene más que ver con la gestión del sistema y su entrega del servicio que con la cantidad, calidad de buses y tamaño de buses. O sea, ¿usted concuerda con lo que se dijo en algún minuto en el año 2006, 2007, cuando partió el Transantiago, en donde decían que lo que más va a faltar dentro del proceso de Transantiago es un cambio cultural más que un cambio de infraestructura? Que quizás es el gran paso que hay con las grandes potencias, con los que tienen grandes sistemas de transporte, que hay un tema que envuelve al sistema de transporte, que hace que funcione de una manera distinta. Saquemos el tema económico, porque eso es otro, ya lo vimos delante, pero es otro tema. Pasa quizás por eso, si usted dice que la gran diferencia entre un transporte como el de Londres y el de Santiago no tienen en términos estructurales. Sí, estoy hablando de los buses. Una cosa bien importante es que no hay que comparar el sistema de buses contra buses, es sistema de transporte con sistema de transporte. Londres ha logrado que la mayor proporción de viajes motorizados en el centro ocurra en transporte público. Y eso lo logró haciendo extremadamente caro circular en auto. Yo me acuerdo hace muchos años que costaba del orden de 5.000 pesos chilenos la hora de estacionamiento en un parking en el centro de Londres. La gente usa mucho más transporte público para ir al centro, y eso es centro, justamente. Claro. Y con eso se genera, con la tarificación vial, se generan ingresos, con lo cual mejora el sistema de transporte público. Se instaló eso, se mejoró el sistema como 3 años antes, de manera que la gente pudo hacer una transferencia gradual. No obstante eso, la tasa de motorización es altísima y la gente, el modo prioritario es automóvil cuando uno toma el sistema completo. De manera que hay decisiones que uno toma respecto al sistema, que no es independiente, uno no toma la decisión solo con el sistema de transporte público, lo tiene que tomar con el sistema entero. Si uno quiere de verdad, se tiene que ir también por mecanismos de control del uso del automóvil. Tarificación vial es una de las medidas más efectivas que ha aprobado en el mundo, generar una ventaja para que la gente realmente se mantenga usando el bus. O el transporte público. O sea que no sé si queda lo mismo, pero hay una discusión sobre que incluso se le puede cambiar el nombre a Transantiago o no. A su juicio, ¿dónde tiene que estar centrada entonces la discusión? Si es la gran oportunidad para generar un mejoramiento en el sistema, ¿dónde se debiese centrar la discusión de ahora en adelante con los conocimientos que usted tiene, con habiendo ya siendo parte quizás de un proceso, por lo menos viéndolo, de la formación del Transantiago, le tocó ser subsecretaria, de ahora en adelante, ¿a dónde cree usted que se debe centrar toda la discusión? En una visión del transporte en la ciudad. Yo creo que un error importante sería avanzar en un diseño del transporte público sin considerar el resto de los modos de transporte. Durante nuestro periodo formulamos el Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025, con una visión de la ciudad a 2025, que incluye tanto desarrollo de infraestructura para buses como mejoras de infraestructura local, pequeños puntos donde hay mejoras que hacer para que la ciudad entera se mueva a mejor velocidad. Lo que uno quiere desde el punto de vista del interés público es que todo el tiempo de la gente, de todos los modos, se utilice bien. El tiempo tiene un valor enorme en la economía y si las personas lo desperdician, eso es un costo para el país en productividad. Lo que uno tiene que enfocar es qué sistema de transporte quiere. Si uno en esa definición dice, necesito abastecer a estos 7, 8 millones de personas que van a ser el 2025 y quiero priorizar el transporte público, uno tiene que junto con eso decidir qué hace con los demás modos y qué modo de transporte público. No tanto qué rutas, porque las rutas ya están bastante conocidas. Yo encuentro muy valioso
interactuar con las personas y recoger sus opiniones, pero hay un sustrato aquí de diseño que es técnico y que tiene componentes de complejidad que deben resolverse con ciertas metodologías, lo que no ocurrió en el diseño original de Transantiago y estamos viendo las consecuencias. Mi preocupación es que no se subestime nuevamente o no se sobreoferte nuevamente un sistema que va a poder cumplir lo que pueda cumplir. Entonces es como, bajemos a la realidad, veamos qué es lo que razonablemente se puede hacer, cuánto es lo que el Estado está dispuesto a financiar para un cierto nivel de calidad y cuánto nos va a costar eso y cuánto va a ser la tarifa que lo financia y cuánto va a ser el subsidio a esa tarifa. Tengamos las decisiones tomadas desde antes, porque hasta ahora lo que ha pasado es que Transantiago siempre ha ido como pillándose y se ha ido tratando de solucionar con la mejor disposición posible y los recursos, pero no es la manera de planificar el transporte. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias.